Buen día Rubén, buen día Lucy, Buen día. buen día a toda la audiencia. ¿Cómo están? Muy bien. Bien, bueno, nosotros hemos hablado bastante en los últimos tiempos sobre la ley 2302. Ujú, Hemos leído algunas partes de su articulado, ujú. de esa extensa ley que rige el tema de los derechos del niño y del adolescente en Neuquén. Bueno, y estamos interesados en saber qué temas o sobre qué bases está instalado el debate en estos momentos, sobre todo en una cuestión que tiene que ver de la vinculación de la edad de Ujú. de los niños hasta los 18 años y el tema de la inseguridad y el delito. Sí, Entonces, queremos tener si es posible, Lautaro, un primer pantallazo de lo que ven ustedes como relevante en la coyuntura, ¿no? bien. Bueno, pues, para, para poder darle cuerpo a la 2302, obviamente lo que se necesita, luego de haber adherido y garantizado la cantidad de derechos que se garantizaron, como dicen ustedes, muy amplia y, y reconoce, bueno, todos los derechos que establece la Convención de los Derechos del Niño. Después, para darle cuerpo, es importante que estén los recursos para generar los, los equipos interdisciplinarios, los programas, todo lo que se necesita para darle solvencia a ese catálogo de derechos que están plasmados en la 2302. ¿Y eso lo Dentro de tenemos ese ahora, catálogo de derechos, mira, dentro de todo, eh, fue madurando mucho la ley. Bien, en estos 20 y pico de años que ya lleva de vigencia, podemos decir que fue madurando en el Ejecutivo eh, la responsabilidad que implicó haber legislado esta ley. Entonces, fueron creciendo los equipos, fueron creciendo los programas, puntualmente lo que es respecto de adolescentes en conflicto con ley penal. Existen hoy los equipos que acompañan estos procesos, los procesos de asistida. Hay mucho compromiso y sobre todo hay mucha cantidad de profesionales a nivel de salud mental eh, que permiten abordar, no digo que puedan responder a toda la demanda que existe, pero puntualmente en los casos que se solicita por la gravedad que revistan o lo que o la especial urgencia que puedan tener, se puede atender esa demanda. ¿Tienen Estamos alta en el punto demanda? óptimo. Hay mucha demanda, Mucha demanda. hay mucha demanda por consumo problemático, hay mucha demanda por situaciones de, de violencia, ya sea de manera directa o indirecta, que pueden estar padeciendo los niños y adolescentes, y la demanda es constante y es altísima. Mm. Tuvimos un descalce entre el pase de una gestión a la otra, estamos tratando de hoy acomodar, estamos tratando de acompañar este proceso de cambio de gestión. Desde mi punto de vista, de lo que a mí me gustaría, yo hubiera preferido que sea más ágil, ¿bien? Ujú. No porque lo que a mí me guste, sino porque en el medio quedan muchos derechos vulnerados Ujú. y Vos hoy se está te trabajando. referís a que, por ejemplo, no está funcionando el COPRONAF. Por ejemplo, o sea, una institución base de la 2302, cerramos, todavía no se comenzó. En la ley de ministerios no se incluyó la subsecretaría de familia. Después cuando se la incluyó, quien estaba a cargo no la quería, entonces bueno, y todo un desmanejo que bueno, yo creo que se podría haber previsto, se podría haber proyectado de otra manera, más allá de que el cambio de gobierno fue en noviembre, convengamos que la transición comenzó en abril, tuvimos las transiciones más largas que existieron a nivel electoral en el país, y sin embargo, cuando llegaron muy mal parados. Bueno, estamos tratando de ver si podemos desandar ese camino y volver a tener una estructura acorde a los compromisos que se asumieron. Bien. Bien.
Eso está costando. Una de las inquietudes que tenemos tiene que ver con los menores que han delinquido, sabemos Sí, que son varios, sí, y que una de las premisas es la resocialización, y dentro de totalmente. ellos está el tema de la educación. Mm, ¿Cómo se hace para reinsertar en la escuela a un chico que ha delinquido, que tiene una condena, llámese como sea, mm. es una condena, Sí, 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 es una condena. pero que a la vez tiene por ley también la obligación de cumplir con la escolaridad hasta quinto año, por ejemplo? Sí. ¿Cómo trabajan Mira, ustedes ese punto? eso se trabaja teniendo como eje un principio que es el interés superior. Cuando hablamos de interés superior, que muchas veces suena como un latiguillo, ¿no? Interés superior del niño, niña, adolescente, en realidad lo que es que hace una evaluación de los derechos que pueden estar en pugna, de las necesidades que tiene, de la historia, de, en este caso, cuál es la necesidad que tiene este adolescente dentro del programa en el que está incluido, por ejemplo, de libertad asistida, para resocializar, y en función de ese análisis se personaliza, o sea, pues siempre es un caso a caso. Por ejemplo, hay casos en los cuales el equipo de salud que está llevando adelante el espacio de terapia te dice está totalmente en condiciones de retomar las clases de manera presencial. Y hay que hacerlo, porque lo que se resuelve respecto de en qué modalidad se vuelve al espacio, digamos, cómo se urbaniza la trayectoria educativa, la tenemos que hacer desde esa mirada, de lo que necesita o de lo que, o en función de cuál es el objetivo que queremos lograr. Ujú. Si no tuviéramos en ese dictamen o esa opinión, no está en condiciones porque todavía, digamos, emocionalmente no está en condiciones de reintegrarse a un aula con compañeros, con directivos. Bueno, no se hace, se le busca una trayectoria individualizada para él de manera virtual o a distancia. Ujú. ¿Los Sí, directivos están sí. dispuestos a aceptarlos teniendo en cuenta que a veces tienen antecedentes y que por más que se preserva su identidad y demás, se conocen muchas cosas Los Mm. de directivos estos escolares, chicos? decís. Claro, los directivos de escuelas, ¿están dispuestos a aceptarlos en sus aulas? Mira, nunca hasta ahora, que hoy sí estamos en un trabajo donde tenemos que desandar este tema, jamás me había encontrado con una situación en la que no quisieron recibir un alumno. Bien, ¿Bien? Mm, Nunca. bien. Tiene que ver con esto, me parece que bien puntualizaste, Lucy, que es ¿Hay que no, experiencia que recogida en el camino entonces sobre este punto? sí, sí, la mayoría que han estado en un proceso de libertad asistida y que han vuelto a la escuela, que han hecho de alguna manera que el proceso en sí, el proceso penal hace un hito en su vida y que tienen intenciones reales de reinsertarse, de comprender qué fue lo que pasó, por cómo llegaron hasta donde llegaron, se han culminado o han continuado los estudios. Eh, Siempre en función de eso, de lo que necesita. Mm. Eh, el directivo que no lo comprenda, no sé cómo lo va a hacer, pero estaría trabajando negando la Convención de los Derechos del Niño de la 2302, sería muy grave, Mm. porque si lo haces sin fundamento, en definitiva lo que está haciendo es discriminar, y justamente uno de los principios, los derechos que se reconoce, Mm. no se puede discriminar. Lautaro, Bien. teniendo en cuenta lo que aceptaste recién de que hay experiencia de casos Sí, de, de escolarización de niños o Sí, adolescentes menores. condenados, sí. eh, ¿qué- ¿cuál es la experiencia en cuanto al resultado, ¿no? A los resultados, sí, en líneas generales. Mira, si, si todos continúan trabajando con la misma responsabilidad, los resultados son buenos. No quiere decir que
a futuro tengas una garantía de que nunca más va a tener esa persona, ya sea adulta, un conflicto o un problema con la ley. Pero en líneas generales sí, hay casos obviamente que han resultado exitosos, con casos aberrantes, que uno dice, bueno, ¿cómo se vuelve esto? Bueno, sí, se puede. Hay que ver el contexto en el que se dio, cuáles fueron las condiciones y a partir de ahí cómo se trabaja sobre ello. O sea que ha habido casos de crímenes graves que han tenido un resultado positivo en función del proceso que establece la ley en general y que se aplica en particular en cada caso. Sí. ¿Ha habido reacciones de parte de padres y de compañeros, por ejemplo, sabiendo, si es que saben, que integran en el aula a un joven con problemas con la ley? No, yo por lo menos no he tenido la experiencia de que me haya alguien venido a cuestionar una cuestión o algo así. No. ¿Se hace con conocimiento de los compañeros de curso, por ejemplo? Se trabaja hasta donde, digamos, en la medida que se necesite saber. Si no hay te hablo no puntualmente de se evalúa en cada caso, caso, digamos. En cada caso, todo depende. O sea, una cosa es vos decís, bueno, mira, hay posibilidad en función de lo que se haya sucedido, de una represalia, poner en riesgo al resto del grupo. Bueno, también se toman precauciones en base a eso. Yo hace poco en un jardín tuve que solicitar una consigna policial permanente porque entre los adultos había amenazas y eso podía poner en riesgo al resto del grupo. En un jardín de infantes. Se evalúa, claro. Qué bárbaro. Claro, impensado, ¿no? Claro, bueno, pero hay que atender cada situación y cada caso haciendo un análisis específico, siempre guiándonos por principios. Bien. Y por lo que Lautaro, por supuesto, últimamente ha habido un caso más famoso, pero sabemos que hay otros adolescentes que también han cometido crímenes y que están en la misma situación de resocialización. ¿De cuántos hablamos? ¿Cuántos jóvenes tenemos en esa situación en Neuquén? Con total sinceridad yo no tengo ese número, pues yo estoy a cargo de una sola defensoría de las 3 que hay en Neuquén y a cargo de la defensoría de la segunda circunscripción con cabecera en Cutralcó. Ese número tan fino lo va a tener el defensor juvenil que atiende la primera circunscripción y después en cada una de las circunscripciones, cada uno de nosotros los defensores tenemos un número. Yo tengo el número de acá, de Cutral, pero no tengo el de... ¿Y cuánto hay? Porque Cutralcó es un lugar bastante conflictivo. Sí, ¿cuántos? Pero no con más, menores. No, en el último año tuvimos 3 y en el anterior hemos tenido 2. La verdad que no es un número significativo. Sí, es algo que yo vengo reclamando, creo que hay una cifra oscura en cuanto a adolescentes no punibles. Esto es, adolescentes que pueden estar en conflicto con la ley penal, que hayan empezado a cometer algún delito, aunque no por ahí que no sea tan grave, pero hay una barrera en cuanto a que esa información no llega adecuadamente a las defensorías. Entonces, ¿y dónde se traba? Yo ya lo he hablado a nivel seguridad, en distintos escalafones, y no he logrado hasta aquí un cambio significativo. Y yo no puedo creer, conociendo las realidades que conozco de todos los días, que no haya ningún conflicto con adolescentes no punibles. Por lo general los conflictos o los casos que no llegan tienen que ver más con un ASI, un abuso sexual infantil, cometido por ahí por un adolescente no punible, y eso sí llegan, pero llegan porque por ahí la forma en que reclamó la familia de la víctima es distinta, pero en lo que es delitos contra la propiedad suele haber una cifra negra y es un problema porque no se puede trabajar y después para cuando llegan tal vez esos son casos más graves. Claro, entendemos perfectamente. Lautaro, por supuesto da para hablar mucho, pero los tiempos son breves. Bueno.
Le agradezco muchísimo y bueno, por ahí en otra oportunidad tenemos la Cuando chance gusten. Cuando gusten. sí, de hablar más en extenso. Muchas gracias. Gracias.